a punto de revelar que había recibido una herencia de $4 millones, escuché una conversación impactante entre mi nuera y mi hijo. Ella es solo un boleto para nosotros. Sé que tiene más dinero del que dice. Me paralicé en shock. Pero al día siguiente hice algo que me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Clara y tengo 62 años. Esta es la historia de cómo descubrí que para mi única familia, yo solo era un medio para conseguir dinero. Era jueves por la tarde cuando recibí la llamada de Víctor, mi hijo. Habían pasado 3 semanas desde la última vez que supe de él, y en aquel entonces solo había sido un mensaje de texto preguntando si podía prestarle $500 para una reparación del auto. Transferí el dinero sin hacer preguntas. Nunca hacía preguntas. Pero ese jueves su voz sonaba diferente, cálida, casi alegre. Mami, ¿por qué no vienes a cenar el sábado? Hace mucho que no pasamos tiempo juntos. Regina va a hacer ese pollo que te gusta. Me tomó por sorpresa. Mi nuera Regina nunca cocinaba cuando yo visitaba. Normalmente pedían comida para llevar o esperaban que yo trajera algo. Pero la invitación me emocionó de una manera que no esperaba. Sentí ese cosquilleo tonto en el pecho, como si volviera a ser una madre joven, recibiendo un dibujo de su hijo en el preescolar. Claro, mi amor. Ahí estaré, respondí, intentando no sonar demasiado ansiosa. Lo que Víctor no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que 3 días antes había recibido una llamada del abogado de mi tía Delilah. Tía Delilah había fallecido a los 93 años, sola en un asilo en Florida. Nunca fuimos cercanas. De hecho, apenas la vi media docena de veces en toda mi vida. Pero aparentemente yo era su única pariente viva que valía la pena mencionar en su testamento. $4 millones. Cuando el abogado dijo la cifra, pensé que había escuchado mal. Le pedí que la repitiera. 2 veces. $4 millones, señora Hartley. Después de impuestos, por supuesto, será un poco menos, pero su tía fue muy específica en sus instrucciones. Todo es para usted. Pasé los siguientes días en una especie de trance. 4 millones. Yo, que había trabajado como secretaria durante 30 años, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Yo, que compraba ropa en tiendas de segunda mano y cortaba cupones del periódico los domingos. Yo, que había ahorrado cada centavo para ayudar a Víctor cada vez que aparecía con una nueva crisis. Y ahora esto. Había decidido que el sábado, durante la cena, les contaría a Víctor y Regina. Había ensayado el discurso en mi cabeza decenas de veces. Planeaba darle $100,000 a Víctor de inmediato. Después de todo, era mi hijo. Había pasado por momentos difíciles. Regina no trabajaba, y el sueldo de Víctor en la empresa de logística apenas cubría sus gastos. O eso me habían dicho. El sábado llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Siempre llegaba temprano. Era un hábito de toda la vida, esa necesidad de no causar molestias, de estar lista antes de que me necesitaran. Estacioné mi viejo Toyota frente a su casa, esa bonita casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo que yo había ayudado a pagar con $20,000 para el enganche. Tomé mi bolso, el sobre con los documentos del abogado doblado cuidadosamente en el fondo. Mis manos temblaban un poco. Emoción, pensé. Nervios buenos. Iba a cambiar la vida de mi hijo. Finalmente podría ser la madre que siempre quise ser, la que resolvía problemas en lugar de ser uno más. Caminé por el sendero de entrada. La puerta principal estaba entreabierta. Escuché voces adentro. Víctor y Regina. Hablaban alto, casi gritando, pero no parecían estar peleando. Parecían estar riendo. Levanté la mano para tocar el timbre, pero algo me detuvo. La voz de Regina atravesó la puerta como un cuchillo. Tu mamá es tan patética, Vic. En serio, siempre haciéndose la pobre, pero sé que tiene más dinero guardado. Nadie vive tan miserablemente por elección. Mi mano se quedó congelada en el aire. Siéntose en paz. La voz de Víctor respondió, y sentí que algo dentro de mí se quebraba. Solo tenemos que presionarla un poco más. Ya sabes cómo es. Siempre termina cediendo. Le digo que tenemos una emergencia. Hago cara de preocupado.
Y listo. Otros 500, otros 1000. Es fácil. Ella es como un billete de lotería, ¿no? Solo hay que raspar en el lugar correcto. Ambos rieron. Esa risa, aguda, burlona. La risa de dos personas que piensan que son más inteligentes que todos los demás. Mis piernas dejaron de responder. Me quedé ahí, parada frente a esa puerta entreabierta, sosteniendo mi bolso con los documentos que iban a entregarles $100,000. El aire salió de mis pulmones de golpe. Sentí que el suelo bajo mis pies se movía como si estuviera en un barco en medio de una tormenta. Regina continuó. Además, cuando se muera, todo lo que tenga será nuestro de todas formas. Solo hay que esperar. Y mientras tanto, seguir sacándole lo que podamos. Dios, Víctor, tu mamá es tan fácil de manipular que hasta da pena. Víctor no la contradijo. No la defendió. No dijo, oye, es mi madre, no hables así de ella. Solo rió más fuerte. Retrocedí. Un paso. 2. Mis zapatos hicieron un ruido sordo contra el concreto, pero ellos no lo escucharon. Seguían hablando, planeando, riéndose. De mí, de lo fácil que era sacarme dinero, de lo patética que era. Volví a mi auto sin hacer ruido. No sé cómo logré caminar. Mis manos temblaban tanto que dejé caer las llaves 2 veces antes de poder abrir la puerta. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta con cuidado y me quedé ahí, inmóvil, mirando esa casa que yo había ayudado a comprar, donde vivían personas que me veían como un cajero automático. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Víctor. ¿Ya vienes, mami? Regina está terminando de cocinar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Todavía no. Eran lágrimas de shock, de incredulidad. Como cuando te golpeas tan fuerte que el dolor no llega de inmediato. Solo esa sensación de entumecimiento que te dice que algo terrible acaba de pasar. Encendí el auto y manejé de regreso a mi apartamento. No respondí el mensaje. Esa noche, sentada en mi pequeño sofá de segunda mano, con una copa de vino barato temblando en mi mano, me di cuenta de algo. Durante años, décadas, había justificado cada desplante, cada llamada que solo venía cuando necesitaban algo, cada promesa rota. Me había convencido de que Víctor estaba ocupado, que Regina era difícil, pero no mala, que las familias pasan por etapas difíciles. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más dolorosa. Yo no era su madre, era su billete de lotería, y acababan de perder el premio mayor sin siquiera saberlo. No dormí esa noche. Me quedé despierta, mirando el techo de mi apartamento, escuchando el zumbido del refrigerador viejo en la cocina. Mi mente no paraba de reproducir esa conversación. Las palabras se repetían una y otra vez, como un disco rayado. Billete de lotería, patética, fácil de manipular. Pero mientras más pensaba en ello, más me daba cuenta de que no debería haberme sorprendido. Las señales siempre estuvieron ahí. Yo simplemente me había negado a verlas. Víctor tenía 7 años cuando su padre nos abandonó. Una mañana de marzo, Robert simplemente no regresó del trabajo. No hubo pelea, no hubo advertencia. Solo una nota en la mesa de la cocina que decía: «No puedo seguir con esto. Lo siento». Nunca volvimos a saber de él. Ni una llamada, ni una tarjeta de cumpleaños para Víctor. Nada. Recuerdo cómo Víctor lloró esa noche, preguntándome una y otra vez dónde estaba papá, cuándo iba a volver. Le mentí. Le dije que papá tenía que irse a trabajar muy lejos, pero que nos amaba. Seguí mintiéndole durante meses, hasta que fue lo suficientemente grande para entender que algunas personas simplemente se van y no regresan. Desde ese día, juré que Víctor nunca sentiría que lo había abandonado, que siempre tendría a alguien, que yo sería suficiente para los dos. Trabajé doble turno en la oficina del Dr. Henriksen durante años. Llegaba a las 6 de la mañana y me iba a las 8 de la noche. Los fines de semana limpiaba casas para ganar dinero extra. Víctor usaba uniformes escolares de segunda mano, pero siempre estaban limpios y planchados. Comíamos arroz con frijoles 4 veces por semana, pero él nunca se fue a la cama con hambre. Cuando Víctor entró a la secundaria, empezó a cambiar. Se avergonzaba de mí,
de mi ropa barata, de mi auto viejo, de nuestro pequeño apartamento en el lado equivocado de la ciudad. Sus amigos tenían padres con buenos empleos, casas grandes, autos nuevos, y él tenía a una madre que trabajaba como secretaria y olía a productos de limpieza los fines de semana. Recuerdo una vez, tenía 14 años, cuando llegué a recogerlo después de un partido de béisbol. Me estacioné frente a la escuela y toqué el claxon. Víctor salió con sus amigos, me vio y su cara se transformó. Vergüenza pura. Caminó hacia el auto arrastrando los pies. Entró sin decir palabra. Y cuando arranqué, murmuró: ¿Puedes no venir a recogerme enfrente de todos la próxima vez? Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Pero no dije nada. Solo asentí y tragué las lágrimas hasta llegar a casa. Cuando Víctor conoció a Regina, yo quise creer que ella lo haría feliz. Él tenía 25 años y trabajaba en una empresa de logística. Regina tenía 23. Venía de una familia con dinero y había estudiado en una universidad privada. La primera vez que la conocí, llevaba un bolso que probablemente costaba más que mi renta de 2 meses. Vino a nuestro apartamento una sola vez. Miró alrededor con esa expresión que la gente rica tiene cuando visita lugares pobres, esa mezcla de curiosidad y disgusto apenas disimulado. Se sentó en el borde del sofá como si tuviera miedo de contagiarse de algo. Cuando le ofrecí café, dijo que no tomaba cafeína después de las 3 de la tarde, como si yo debiera saberlo. Después de esa visita, Víctor sugirió que nos viéramos en restaurantes o en su apartamento. Nunca más trajeron a Regina a mi casa. La boda fue un circo. Regina quería todo grande, elegante, perfecto. Su familia pagó la mayor parte, pero cuando Víctor me pidió ayuda, no pude negarme. Tenía $12,000 ahorrados. Era todo lo que tenía después de 30 años de trabajo. Se lo di completo para ayudar con la recepción. No me sentaron en la mesa principal. Me pusieron en una mesa al fondo con primos lejanos que no conocía. Regina ni siquiera me pidió opinión sobre el vestido o las flores. Yo era solo la madre del novio, una figura necesaria pero no importante. Durante el brindis, Víctor habló de Regina, de su amor, de su futuro juntos. Mencionó a su suegro y suegra, agradeciéndoles por recibirlo en su familia. A mí me mencionó en una sola frase al final, y gracias a mi mamá también, como si fuera una ocurrencia tardía. Esa noche, volví sola a mi apartamento y me senté en la oscuridad. Me pregunté si había hecho algo mal, si había fallado como madre, si de alguna manera, sin darme cuenta, había criado a un hijo que no me veía como persona, sino como un recurso. Pero entonces me convencía a mí misma de que solo estaba siendo sensible, que Víctor estaba feliz y enamorado, que las cosas mejorarían con el tiempo. No mejoraron. 6 meses después de la boda, Víctor llamó. Necesitaban ayuda con el enganche de una casa. Habían encontrado el lugar perfecto, pero les faltaban $20,000. El banco no les aprobaba un préstamo mayor. Yo no tenía $20,000. Acababa de gastar mis ahorros en su boda. Pero Víctor sonaba desesperado. Clara, por favor, dijo, usando mi nombre en lugar de mami, como si estuviéramos negociando un trato comercial. Si no conseguimos esta casa, Regina va a estar devastada. Es la casa de sus sueños. Saqué un préstamo personal, a una tasa de interés horrible. Firmé papeles que apenas entendía y le di los $20,000. Prometió devolvérmelo. Solo necesitamos un par de meses para estabilizarnos, dijo. Te lo juro, mamá. Han pasado 8 años. Nunca vi un centavo de vuelta. Después de la casa vino el auto. Regina necesitaba un auto nuevo para ir al gimnasio y a sus clases de yoga. $5,000 para el enganche. Luego fueron los muebles. $3,000. Luego, una emergencia médica que resultó no ser tan urgente. $2,000. Luego, el curso de capacitación de Víctor que nunca completó. $4,000. Cada vez que pedían, yo daba. Y cada vez que daba, me prometían que sería la última vez, que las cosas iban a mejorar, que me lo iban a devolver. Las visitas se volvieron más espaciadas. Navidades, Acción de Gracias, si no tenían otros planes. Mi cumpleaños era un mensaje de texto.
el Día de las Madres, si tenía suerte, una llamada de 2 minutos. Pero cada vez que tenían una necesidad, ahí estaba yo, disponible, confiable, fácil. Sentada en mi sofá esa noche, con los documentos de la herencia todavía en mi bolso, pensé en mi nieto, Matthew. Tenía 5 años y apenas lo conocía. Regina siempre tenía excusas. Está enfermo, estamos ocupados, tal vez la próxima semana. La última vez que lo vi fue en su cumpleaños, 3 meses atrás. Llevé un regalo que había comprado en una tienda de descuento, un camión de bomberos de plástico. Matthew lo abrió, lo miró un segundo y lo dejó a un lado. Regina murmuró algo sobre que ya tenía demasiados juguetes. Nadie me ofreció un pedazo de pastel hasta que ya casi se había terminado. Me senté sola en un rincón mientras todos los demás tomaban fotos y reían. Me fui después de 1 hora. Nadie notó mi partida. Ahora, mirando las sombras en el techo de mi apartamento, me di cuenta de algo que había estado negando durante años. Víctor no se había convertido en alguien distante y frío. Siempre lo había sido. Yo solo me había negado a verlo porque aceptar esa verdad significaba aceptar que había fallado en lo único que realmente me importaba: ser una buena madre. Pero tal vez el problema nunca fui yo. Tal vez di todo lo que tenía a alguien que nunca aprendió a valorarlo. Mi teléfono vibró en la mesa. Otro mensaje de Víctor. Mami, ¿estás bien? ¿Por qué no viniste? Regina hizo tu comida favorita. La mentira era tan natural para él, tan fácil. No respondí. En cambio, tomé el sobre con los documentos de la herencia y lo sostuve en mis manos. $4 millones. Una cantidad que podría cambiar la vida de cualquier persona. Pero mientras miraba ese sobre, supe con absoluta certeza que Víctor y Regina nunca verían un centavo de ese dinero. No por venganza, no por rabia, simplemente porque yo ya no era la mujer que regalaba pedazos de sí misma a personas que solo tomaban y nunca daban nada a cambio. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Los siguientes 3 días fueron extraños. Víctor me llamó 7 veces. Dejó 4 mensajes de voz. Cada uno sonaba más preocupado que el anterior, pero yo sabía la verdad. No estaba preocupado por mí. Estaba preocupado porque su cajero automático había dejado de funcionar. Finalmente respondí el martes por la tarde. Mantuve mi voz tranquila, neutral. Hola, Víctor. Mamá, ¿dónde estabas? Nos tenías preocupadísimos. Regina pensó que tal vez habías tenido un accidente. Seguro que sí, pensé. Mentí suavemente, igual que él me había mentido a mí tantas veces. No me sentía bien. Creo que algo me cayó mal. Me fui a casa a descansar. Hubo una pausa. ¿Y no podías contestar el teléfono? Estaba durmiendo, Víctor. Otra pausa más larga. Ah, bueno, me alegra que estés bien. Regina se sintió mal por la comida desperdiciada. Claro, la comida desperdiciada. Ese era el problema. Escucha, mami, aproveché que tenemos la llamada. Su tono cambió, se volvió más suave, más dulce. Ese tono que usaba cuando quería algo. Tenemos una situación aquí, nada grave, pero necesitamos ayuda con algo. Ahí estaba. Ni siquiera había pasado 1 minuto de conversación antes de llegar a lo que realmente importaba. ¿Qué clase de situación?, pregunté, manteniendo mi voz calmada. Es el auto de Regina. Se descompuso y el mecánico dice que necesita una reparación de transmisión. Son como $3,200. Ya sabes cómo son estos mecánicos, te cobran hasta por respirar cerca del auto. Apreté el teléfono con más fuerza. $3,200. Víctor continuó. Podríamos esperar hasta el próximo mes cuando reciba mi bono, pero Regina necesita el auto para llevar a Matthew a sus clases. No podemos dejarlo sin transporte, ¿sabes? Siempre había una razón. Siempre había una urgencia. Y siempre había un niño de por medio para hacer que me sintiera culpable. Tomé aire lentamente. Víctor, no tengo ese dinero ahora mismo. Silencio. El tipo de silencio que se siente pesado, cargado de juicio. ¿Cómo que no tienes? Su voz se tensó ligeramente. Mami, siempre tienes algo guardado. No esta vez. Tuve algunos gastos inesperados.
Mi refrigerador se descompuso y tuve que reemplazarlo. Fue caro. Otra mentira. Mi refrigerador funcionaba perfectamente, pero necesitaba ver qué pasaría cuando la fuente de dinero se secara. Víctor exhaló con frustración. ¿En serio? ¿Justo ahora? Mira, mamá, sé que a veces eres cuidadosa con el dinero, pero esto es importante. Es para tu nieto. Ahí estaba. La carta de Matthew, como si yo fuera tan egoísta que negaría algo que beneficiara al niño. Lo siento, Víctor, pero realmente no puedo ayudar esta vez. El silencio que siguió fue glacial. Está bien, dijo finalmente, su voz plana y fría. Entiendo. Supongo que tendremos que resolverlo nosotros solos, como siempre, como siempre. Como si yo no les hubiera dado decenas de miles de dólares a lo largo de los años. Colgó sin despedirse. Me senté en mi sofá, con el teléfono aún en la mano, sintiendo una mezcla extraña de alivio y dolor. Alivio porque había dicho que no. Dolor porque incluso ahora, incluso sabiendo lo que pensaban de mí, una parte de mí quería ceder. Quería ser la madre que resolvía sus problemas, pero ya no podía seguir haciendo eso. 4 días después, un sábado por la tarde, escuché el timbre de mi puerta. No esperaba visitas. Nunca esperaba visitas. Abrí la puerta y ahí estaba Regina, con Matthew de la mano. «Hola, Clara», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensé en traer a Matthew para que pase tiempo con su abuela. Hace tanto que no te ve». Mi corazón se apretó al ver a mi nieto. Llevaba una camiseta de superhéroes y sus zapatitos iluminados. Me miró con esos ojos grandes y curiosos que me recordaban a Víctor cuando era pequeño, antes de que todo se complicara. «Hola, Matthew», dije suavemente, arrodillándome para estar a su altura. «¿Quieres entrar?» Él asintió tímidamente y entró tomado de la mano de su madre. Regina entró detrás de él, mirando alrededor de mi pequeño apartamento, con esa expresión que yo conocía bien. Juicio disfrazado de curiosidad. «Perdona el desorden», dije, aunque no había desorden. «Mi apartamento siempre estaba impecable. No te preocupes». Regina se sentó en el sofá, cruzando las piernas. Matthew se quedó parado junto a ella, inseguro. «Mira, Clara, quería disculparme por lo del otro día. Víctor estaba estresado. No debió haberte presionado así». Las palabras sonaban ensayadas, falsas. «No hay problema», respondí. «¿Resolvieron lo del auto?» «Ah, sí. Tuvimos que pedirle prestado a mi padre. Otra vez. Odiamos tener que hacer eso, ya sabes. Él siempre nos hace sentir como si fuéramos una carga». Dejó esas palabras flotando en el aire, esperando que yo mordiera el anzuelo, esperando que me sintiera culpable por haberlos obligado a recurrir a otra persona. No lo hice. «Me alegra que lo hayan resuelto», dije simplemente, y me volví hacia Matthew. «¿Quieres leche con galletas, cariño?» Los ojos de Matthew se iluminaron. «Sí, por favor». Fui a la cocina y preparé un pequeño plato con las galletas que siempre mantenía guardadas para las raras ocasiones en que él visitaba. Cuando regresé, Regina estaba viendo su teléfono, apenas prestando atención al niño. Matthew tomó las galletas con una sonrisa tímida. «Gracias, abuela». Ese abuela me atravesó el pecho. Este niño no tenía la culpa de nada. Él era inocente en todo este desastre. Pasamos la siguiente hora jugando con algunos juguetes viejos que yo había guardado. Bloques de construcción. Un rompecabezas. Matthew reía y hablaba, y por un momento pude olvidar todo lo demás. Regina se levantó repentinamente. «Ay, cielos, acabo de recordar que tengo que recoger algo en la tienda antes de que cierren». «Clara, ¿te importa quedarte con Matthew un par de horas? Te lo traigo de vuelta antes de cenar». Esperó mi respuesta, pero sus ojos decían que no era realmente una pregunta. «Claro», dije, porque negarme habría significado castigar a Matthew, no a ella. «Perfecto. Gracias, eres un amor». Se inclinó y le dio un beso rápido en la cabeza a Matthew, sin mirarlo realmente. «Pórtate bien con la abuela, cariño», y se fue. Matthew y yo pasamos el resto de la tarde juntos. Le leí cuentos, dibujamos con crayones viejos,
Él me habló de la escuela, de sus amigos, de su maestro. Era dulce y curioso y no tenía idea de que su madre lo estaba usando como herramienta de manipulación. Regina regresó 5 horas después. Ni siquiera se disculpó por el retraso. Entró como si nada, con una sola bolsa pequeña de la tienda. «Lista para irnos, Matthew. Dale las gracias a tu abuela». «Gracias, abuela», dijo Matthew, abrazándome. «Fue divertido. Ven a visitarme pronto», le susurré, aunque sabía que eso dependía completamente de Regina y Víctor. Mientras se iban, Regina se detuvo en la puerta. «Oye, Clara, solo quería mencionar que si cambias de opinión sobre ayudarnos, todavía necesitamos apoyo. Sé que has tenido gastos, pero si encuentras algo de dinero extra, realmente lo apreciaríamos». No levantó la voz. No fue agresiva. Fue peor que eso. Fue casual, como si fuera lo más natural del mundo, pedirme dinero después de dejar a su hijo conmigo durante horas sin avisar. «Veré qué puedo hacer», mentí. «Genial». Regina sonrió. «Sabía que podíamos contar contigo». Cerré la puerta detrás de ellos y me apoyé contra ella. Usaron a Matthew. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Traerlo aquí, dejarme pasar tiempo con él, recordarme lo que me perdería si no cooperaba. Esa noche, sola en mi apartamento, miré de nuevo los documentos de la herencia que había guardado en el cajón de mi mesita de noche. $4 millones. Víctor y Regina no tenían idea de que ese dinero existía, y en ese momento decidí que nunca lo sabrían, porque si lo supieran, si descubrían que yo tenía acceso a esa cantidad, no se detendrían. Me drenarían hasta el último centavo, y luego me dejarían sin nada, tal como siempre habían planeado. Ya no era su billete de lotería. Había ganado el premio, y esta vez me lo iba a quedar. Pasaron 2 semanas de silencio incómodo. Víctor no llamó. Regina no apareció con Matthew. Era como si hubieran decidido castigarme con su ausencia, sin darse cuenta de que por primera vez en años, ese silencio se sentía como un alivio. Usé ese tiempo para pensar, para planear. Llamé al abogado de tía Delilah 3 veces, haciendo preguntas sobre cómo manejar la herencia de manera que nadie más pudiera acceder a ella. Él fue paciente conmigo, explicándome opciones de fideicomisos, cuentas separadas, inversiones protegidas. También hablé con él sobre crear un fondo educativo para Matthew, algo que Víctor y Regina no pudieran tocar, pero que estaría ahí cuando mi nieto cumpliera 18 años. Dinero real para su futuro, no para los caprichos de sus padres. El abogado aprobó la idea. «Es una decisión muy sabia, señora Hartley. Proteger al niño mientras se protege a sí misma». Mientras tanto, hice algo que nunca había hecho antes. Empecé a investigar a mi propio hijo. Sonaba horrible, patético incluso, pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber si esa conversación que escuché era solo un momento de frustración o si era realmente así como me veían. Creé una cuenta falsa de redes sociales. Me sentí ridícula haciéndolo. Una mujer de 62 años espiando a su hijo en internet como una adolescente celosa. Pero encontré cosas que me rompieron el corazón de formas que no sabía que era posible. Fotos de Víctor y Regina en restaurantes caros. Publicaciones sobre fines de semana en la playa. Regina mostrando bolsos nuevos, zapatos de diseñador, botellas de vino costoso. Víctor presumiendo un reloj que reconocí porque me había pedido $1,500 ese mismo mes para una supuesta reparación del techo. No había ninguna emergencia de techo, solo había un reloj nuevo. Seguí buscando. Encontré conversaciones públicas entre Regina y sus amigas. Una en particular me heló la sangre. Una amiga había comentado: «Ese bolso es hermoso. ¿Dónde lo compraste?». La respuesta de Regina: «Fue un regalo temprano de Navidad de mi suegra. Es tan generosa. Yo nunca le había regalado ese bolso. Ni siquiera sabía que existía. Pero ella estaba usando mi dinero. El dinero que le había dado a Víctor para emergencias, para comprar lujos y luego mentir sobre su origen. Me usaban. No solo financieramente. Me usaban como excusa, como coartada, como la fuente invisible de todo lo que tenían. La rabia que sentí no era caliente, era fría.
calculada, el tipo de rabia que no te hace gritar, sino que te hace planear. Entonces, un viernes por la noche, Víctor finalmente llamó. Su voz sonaba diferente, tensa, casi desesperada. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar mañana?» «Claro», respondí, manteniendo mi tono neutral. Llegó a las 10 de la mañana del sábado. Regina no venía con él, Matthew tampoco. Solo Víctor, con ojeras y las manos inquietas. Entró a mi apartamento y se sentó en el sofá sin que lo invitara. «Mamá, tenemos un problema serio». Me senté frente a él, esperando. Ya conocía este guión. Perdí mi trabajo. Parpadeé. Eso era nuevo. ¿Qué pasó? Recortes. Víctor se pasó las manos por el cabello. Recortaron todo mi departamento. Tengo una liquidación, pero no es suficiente. Y Regina está embarazada. ¿Embarazada? La sorpresa en mi voz era genuina. Sí, de 3 meses. No queríamos decir nada todavía, pero con esto del trabajo, todo se complicó. Víctor me miró directamente y por un momento vi al niño que había sido, asustado, vulnerable. «Mamá, vamos a perder la casa. Necesitamos $15,000 para ponernos al día con los pagos o el banco va a ejecutar la hipoteca». $15,000. Sentí algo moverse dentro de mí. Esa vieja necesidad de protegerlo, de salvarlo, de ser la madre que resuelve todo. Pero entonces recordé las fotos del restaurante de la semana pasada. El reloj, las mentiras. «Víctor, no tengo $15,000. Su expresión cambió. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por algo más duro. «Mamá, sé que tienes ahorros. Siempre has sido cuidadosa con el dinero. Usé mis ahorros para ayudarlos a ustedes durante años», respondí tranquilamente. «No queda nada. Eso no puede ser cierto». Víctor se inclinó hacia adelante. «Has estado trabajando toda tu vida. Tienes que tener algo guardado. Tengo exactamente $2,300 en mi cuenta de ahorros. Puedes ir a verificarlo si quieres». La cifra era real. Era todo lo que me había permitido quedarme después de años de darles a ellos todo lo demás. La herencia estaba en cuentas completamente separadas, invisibles para cualquiera que revisara mis finanzas normales. Víctor se frotó la cara con ambas manos. «No puedo creer esto. Justo cuando más te necesitamos, no estás ahí para nosotros». Las palabras me golpearon como una bofetada. «No estoy ahí para ustedes», repetí lentamente. «Víctor, les he dado más de $100,000 en los últimos 8 años. Pagué el enganche de su casa, el auto de Regina, incontables emergencias. Esas eran inversiones en nuestra familia», dijo él rápidamente. «En tu nieto». «¿Inversiones?». Mi voz subió ligeramente. «¿El reloj de $1,500 que llevas en la muñeca era una inversión?». Víctor bajó instintivamente la mano, cubriendo el reloj. «Eso es diferente». «¿Y los restaurantes? ¿Los viajes? ¿El bolso de $3,000 de Regina?». Su cara se puso roja. «¿Nos estás espiando?». «Estoy prestando atención», respondí. «Algo que debí hacer hace años». «Mamá, no entiendes. Necesitamos mantener ciertas apariencias. No puedes entender la presión». Me levanté lentamente. «Oh, entiendo la presión perfectamente. Entiendo la presión de trabajar doble turno para que tú pudieras tener uniformes limpios. Entiendo la presión de saltar comidas para que tú no pasaras hambre. Entiendo la presión de no tener nada para mí porque todo lo que ganaba iba para ti». El silencio llenó mi pequeño apartamento. Víctor se levantó también. Su mandíbula estaba tensa. «Entonces, ¿qué? ¿Vas a dejar que perdamos nuestra casa? ¿Vas a dejar que tu nieto crezca en la calle?». Ahí estaba. La manipulación, el chantaje emocional, Matthew como escudo. «Víctor», dije con una calma que no sabía que poseía, «si realmente están a punto de perder la casa, deberían hablar con un asesor financiero, vender cosas que no necesitan, ajustar su estilo de vida. Pero no voy a seguir siendo su plan de respaldo mientras ustedes viven por encima de sus posibilidades. No puedo creer que seas tan egoísta». Su voz se quebró. No de tristeza, sino de rabia. «Después de todo lo que hemos hecho por ti,
¿Qué han hecho por mí? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Díganme, Víctor, ¿qué han hecho por mí? Te dimos un nieto. Te incluimos en nuestras vidas. Me usaron como cajero automático, lo corregí. Hay una diferencia. Víctor agarró su chaqueta del respaldo del sofá. Vas a arrepentirte de esto. Cuando Regina y yo perdamos todo, cuando Matthew sufra, será tu culpa. Si Matthew sufre, dije, será porque sus padres tomaron malas decisiones, no porque su abuela se negó a financiar esas decisiones. Salió dando un portazo. Me quedé parada en medio de mi sala, temblando, no de miedo, sino de algo más, algo que se sentía extrañamente como libertad. Mi teléfono sonó 2 horas después. Era Regina. Clara, necesitamos hablar. Su voz era fría, controlada. No sé qué le dijiste a Víctor, pero está destrozado. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? No le estoy haciendo nada, Regina. Solo le dije la verdad. La verdad es que eres una egoísta. Siempre lo has sido. Víctor me contó cómo crecieron, siempre quejándote de lo difícil que era, siempre haciéndolo sentir culpable por existir. Mis dedos apretaron el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Eso no es cierto, ¿no? Regina soltó una risa amarga. Oh, mira, no me importa tu historia de pobreza. Lo que importa es que ahora tenemos una familia que mantener y tú tienes recursos que te niegas a compartir. ¿Recursos? ¿Qué recursos, Regina? No te hagas la tonta. Sé que tienes dinero escondido en algún lado. La gente como tú siempre lo tiene. La gente como yo, repetí. ¿Qué significa eso exactamente? Gente que vive como mendiga pero que de alguna manera siempre tiene suficiente. Gente que guarda cada centavo mientras su familia sufre. Algo en mí se rompió en ese momento. O tal vez se arregló. Es difícil decirlo. Regina, escucha con mucho cuidado, dije, mi voz más tranquila de lo que había estado en semanas. No les debo nada, ni a ti ni a Víctor. Les he dado años de mi vida y más dinero del que jamás podré recuperar. Y si tienen problemas financieros, necesitan resolverlos ustedes mismos. ¿Sabes qué? Tienes razón. Su voz se volvió dulce, peligrosa. No necesitamos tu dinero. Pero tampoco necesitas ver a Matthew. Espero que hayas disfrutado tu última visita con tu nieto, porque fue exactamente eso. La última. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en el sofá, el teléfono aún en mi mano. Habían jugado su última carta, el acceso a Matthew, el único vínculo real que tenía con ellos. Y me dolió. Dios, me dolió tanto. Pero incluso en ese dolor, supe que había hecho lo correcto. Porque si cedía ahora, nunca pararía. Sería su prisionera para siempre, encadenada por el amor que sentía por un niño que sus padres usaban como arma. Esa noche, llamé al abogado y finalicé todos los arreglos. El fondo educativo para Matthew quedó asegurado. La herencia quedó protegida. Mi futuro quedó protegido. Y por primera vez en décadas, sentí que estaba viviendo mi propia vida en lugar de existir para la vida de alguien más. Durante las siguientes 3 semanas no supe nada de Víctor ni de Regina. El silencio era ensordecedor. Cada mañana despertaba esperando una llamada, un mensaje, algo. Pero no había nada. Intenté no pensar en Matthew. Intenté no imaginar cómo estaría, si preguntaba por mí, si siquiera le habían dicho algo. Pero por las noches, cuando estaba sola en mi apartamento, el pensamiento de no volver a verlo me destrozaba de formas que no esperaba. Aún así, me mantuve firme, porque sabía que si regresaba ahora, si llamaba y suplicaba, solo confirmaría lo que ellos siempre habían creído, que yo era débil, manipulable, desesperada por migajas de su atención. Entonces, un martes por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señora Hartley? La voz era profesional, formal. Sí, ¿quién habla? Me llamo Patricia Westwood. Soy agente inmobiliaria. Su hijo Víctor me dio su número. Dice que usted podría estar interesada en ayudar con la venta de su propiedad. Mi corazón se detuvo. ¿Venta? Sí, señora.
Entiendo que la familia está enfrentando dificultades financieras y que la casa entrará en ejecución hipotecaria si no se toman medidas inmediatas. Víctor mencionó que usted podría estar dispuesta a comprar la propiedad para evitar que la pierdan. Las palabras me golpearon como un camión. No solo estaban mintiendo sobre su situación, ahora estaban usando a terceros para presionarme. Señora Westwood, dije cuidadosamente, no estoy interesada en comprar ninguna propiedad, y le sugiero que verifique la información que mi hijo le proporcionó. Hubo una pausa incómoda. Oh, entiendo. Bueno, lamento haberla molestado. Después de colgar, me senté en mi cocina con las manos temblorosas. Habían llegado tan lejos, tan desesperadamente lejos. 2 días después, Víctor apareció en mi puerta. No tocó el timbre. Golpeó, fuerte, insistentemente. Abrí la puerta y apenas lo reconocí. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, el cabello despeinado, olía a alcohol. ¿Por qué le dijiste a la agente inmobiliaria que no?, exigió, empujando la puerta para entrar sin esperar invitación. Porque no voy a comprar tu casa, Víctor. ¿Sabes qué? Estoy harto de tus juegos. Se tambaleó ligeramente. Regina tenía razón sobre ti. Siempre fuiste una egoísta. Siempre se trató de ti, de lo mucho que sacrificabas, de lo duro que trabajabas. Pero nunca hiciste nada que no quisieras hacer. Las palabras salieron disparadas como balas, cada una diseñada para herir. Víctor, has estado bebiendo. ¿Deberías irte? No. Voy a decir lo que vine a decir. Se dejó caer en mi sofá. Durante años te he aguantado. Tus quejas, tu actitud de mártir, tu forma de hacer que todo pareciera un favor enorme. ¿Sabes cuántas veces Regina me suplicó que dejara de pedirte dinero? Porque le daba vergüenza tener una suegra tan tacaña. La mentira era tan descarada que casi me hizo reír. ¿Regina te suplicó que dejaras de pedirme dinero?, repetí. ¿La misma Regina que me llamó para exigir $15,000 hace 3 semanas? Víctor me miró con los ojos vidriosos. No la llames mentirosa. No tengo que llamarla nada. Sus acciones hablan por ella. Se levantó bruscamente, acercándose a mí. Su aliento apestaba a whisky. ¿Sabes qué creo? Creo que tienes dinero. Mucho dinero. Y te lo estás guardando todo para ti mientras tu propia familia se hunde. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi voz estable. Incluso si tuviera dinero, Víctor, no sería tu dinero. Sería mío. Soy tu hijo. Su voz se quebró entre rabia y algo que podría haber sido dolor. Se supone que las madres cuidan a sus hijos. Y lo hice, respondí suavemente. Durante 33 años. Pero ya no eres un niño, Víctor. Eres un hombre adulto que necesita enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Consecuencias? Repitió la palabra como si fuera veneno. Las únicas consecuencias aquí son que Matthew va a crecer sin hogar, porque su abuela es demasiado mezquina para ayudar. Ahí estaba otra vez. Matthew como arma. Matthew va a estar bien, dije firmemente. Porque incluso si pierden la casa, no van a terminar en la calle. Van a encontrar un apartamento más pequeño. Van a ajustar su estilo de vida. Y van a aprender a vivir dentro de sus medios. ¿Cómo te atreves? Víctor dio un paso hacia mí y por primera vez en mi vida sentí algo parecido al miedo hacia mi propio hijo. ¿Cómo te atreves a juzgar cómo vivimos? No los estoy juzgando. Solo estoy negándome a financiar un estilo de vida que no pueden sostener. La puerta se abrió bruscamente. Regina entró como una tormenta, con Matthew pegado a su mano. El niño se veía asustado, confundido. Ahí estás, le dijo a Víctor. Luego me miró con puro veneno en los ojos. Así que aquí es donde te escondes mientras nosotros perdemos todo. No me estoy escondiendo, Regina. ¿No? Se acercó, prácticamente escupiendo las palabras. Porque nos enteramos de algo muy interesante, Clara. Muy interesante. Mi estómago se apretó. Tenemos un amigo que trabaja en el banco. Regina sonrió, y era la sonrisa de un depredador que acaba de atrapar a su presa. Un amigo que vio algo curioso cuando procesaba unos documentos la semana pasada. Algo sobre una cuenta nueva a tu nombre.
una cuenta con un depósito bastante sustancial. El aire salió de mis pulmones. 4 millones de dólares, ¿verdad? La voz de Regina era triunfante. 4 millones de malditos dólares mientras nos decías que no tenías nada. La habitación daba vueltas. Matthew empezó a llorar, asustado por las voces altas. «Así que mentiste», dijo Víctor, su voz llena de una rabia fría y calculada. «Nos mentiste mientras rogábamos por ayuda». «No les mentí», dije, luchando por mantener la voz firme. «Les dije que no tenía dinero disponible para darles. Y no lo tengo. Tienes 4 millones», gritó Regina, y Matthew lloró más fuerte. «Tengo una herencia que recibí de una tía», la corregí. «Una herencia que es mía, no suya. Somos tu familia», siseó Víctor. «¿Mi familia?» La risa que salió de mí era amarga. ¿Mi familia que me llama patética? ¿Que planea cómo sacarme dinero? ¿Que me usa como cajero automático y luego me desprecia por ello? Regina palideció. «¿Nos escuchaste?» «Sí, los escuché. Los escuché decir exactamente lo que piensan de mí. ¿Y saben qué? Tienen razón. Fui patética. Por creerles. Por seguir dándoles cuando todo lo que hacían era tomar». Víctor dio un paso hacia mí, y por un momento pensé que me golpearía, pero se detuvo, respirando pesadamente. «Nos debes eso», gruñó, «después de todo lo que sacrificamos». «¿Qué sacrificaron?», exploté, y mi voz tembló. «¿Qué sacrificaron exactamente, Víctor? Porque desde donde estoy parada, fui yo quien sacrificó todo. Fui yo quien trabajó hasta el cansancio. Fui yo quien se quedó sin nada para que tú pudieras tenerlo todo». «Eres una madre horrible», escupió Regina. «Matthew merece mejor que tú». Miré a mi nieto, llorando en los brazos de su madre, y mi corazón se rompió. Pero no retrocedí. «Tienes razón», dije suavemente. «Matthew merece mejor. Merece padres que no lo usen como herramienta de manipulación. Merece crecer sin aprender que las personas son solo recursos para explotar». «Vete al diablo», dijo Víctor. «Ya he estado ahí», respondí. «Se llama los últimos 30 años de mi vida». Regina agarró a Víctor del brazo. «Vámonos. No vamos a suplicarle a esta bruja». Cuando llegaron a la puerta, Víctor se volvió una última vez. «Nunca volverás a ver a Matthew, te lo prometo». La puerta se cerró con un golpe que resonó en todo mi apartamento. Me quedé parada en el silencio, temblando, llorando, pero extrañamente no arrepentida. Porque por primera vez en mi vida había defendido mi derecho a existir como algo más que una fuente de recursos. Y aunque me costó todo, sabía que había hecho lo correcto. El precio de la libertad, descubrí, a veces es la soledad, pero la soledad era mejor que ser prisionera. 18 meses después. Me desperté en mi nuevo apartamento con el sol entrando por las ventanas que daban al parque. No era grande, pero era mío. Completamente mío. Sin deudas, sin obligaciones, sin el peso de las expectativas de otras personas aplastando mi pecho cada mañana. Había aprendido algo sobre el dinero en esos 18 meses. No te hace feliz, pero te da opciones. Y las opciones, descubrí, eran una forma de libertad que nunca había conocido. Me mudé 3 meses después de esa última confrontación. Dejé el viejo apartamento con sus paredes delgadas y sus rincones llenos de memorias dolorosas. Este nuevo lugar era más pequeño, pero más luminoso. Tenía una cocina donde realmente disfrutaba cocinar solo para mí. Una pequeña terraza donde tomaba café las mañanas de sábado. Había viajado también. No mucho, no extravagantemente, pero fui a lugares que siempre había querido ver. Maine en otoño, las montañas de Colorado, un pequeño pueblo costero en Carolina del Norte, donde el aire olía a sal y libertad. Tomé una clase de cerámica en el centro comunitario. Descubrí que me encantaba trabajar con las manos, crear cosas que no tenían que ser perfectas, solo mías. Mis piezas eran toscas, irregulares, pero cuando las sacaba del horno y veía lo que había creado, sentía algo que no había sentido en décadas: orgullo. También me uní a un grupo de voluntariado en un refugio de mujeres. Mujeres que habían escapado de situaciones horribles,
que estaban reconstruyendo sus vidas desde cero. Yo les enseñaba habilidades básicas de presupuesto, cómo estirar $1, cómo ahorrar incluso cuando parecía imposible. Una de ellas, Denise, me dijo un día: «Usted entiende, no como los otros voluntarios que nunca han pasado hambre. Usted realmente entiende». Y tenía razón, yo entendía. De Víctor y Regina no supe nada durante esos 18 meses. Al principio, cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba. Pero eventualmente, el silencio se volvió normal, casi reconfortante. Había creado el fondo educativo para Matthew como había planeado. $500,000 que estarían esperándolo cuando cumpliera 18 años. Nadie podía tocarlo excepto él. El abogado me aseguró que era hermético, legalmente inquebrantable. El resto del dinero lo invertí sabiamente. Viví de los intereses y mantuve el principal intacto. No era rica, no en el sentido que Víctor y Regina habrían querido, pero estaba segura, y la seguridad, descubrí, valía más que cualquier lujo. Entonces, una tarde de martes, sonó el timbre de mi puerta. No esperaba a nadie. Rara vez esperaba a alguien. Mi círculo social se había vuelto pequeño pero genuino. Amigas del grupo de voluntariado. Una vecina llamada Phyllis con quien tomaba té los jueves. Abrí la puerta y me quedé sin aire. Matthew estaba ahí, pero no el Matthew de 5 años que recordaba. Este Matthew era más alto, más delgado, claramente más grande. Tenía 11 años ahora, me di cuenta con un sobresalto. 11 años y yo me había perdido todo ese tiempo. Junto a él había una mujer que no reconocí. Cabello oscuro, expresión seria, ropa profesional. «¿Señora Hartley?», preguntó la mujer. «Sí, mi nombre es Catherine Mills. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños y Familias. ¿Podemos pasar?». Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propias palabras. «Claro, por supuesto». Entraron. Matthew me miraba con esos ojos grandes que todavía se parecían a los de Víctor cuando era niño, pero había algo más ahí ahora. Algo parecido a la cautela, al miedo. Nos sentamos. Catherine Mills sacó una carpeta de su maletín. «Señora Hartley, estoy aquí porque Matthew necesita un lugar donde quedarse temporalmente. Entiendo que usted es su abuela paterna». «¿Temporalmente?», repetí mirando a Matthew. «¿Qué pasó?». Catherine exhaló lentamente. «Los padres de Matthew están enfrentando algunas dificultades serias. Regina fue arrestada hace 2 semanas por conducir bajo la influencia con Matthew en el auto. Es su tercera ofensa. Víctor está siendo investigado por fraude en su trabajo. La situación en el hogar se volvió insegura para el niño. El mundo se inclinó. ¿Fraude? Detalles financieros que no puedo discutir completamente, pero involucra malversación de fondos de la empresa». Catherine miró a Matthew brevemente antes de continuar. «El punto es que Matthew necesita un hogar estable mientras se resuelven estos asuntos. Revisamos el expediente familiar y usted apareció como la única pariente cercana sin antecedentes problemáticos». Miré a mi nieto. Estaba sentado muy quieto, con las manos apretadas en su regazo. Me preguntó si entendía lo que estaba pasando, si sabía que su mundo se había desmoronado. «Matthew», dije suavemente. «¿Cómo estás, cariño?». Él se encogió de hombros sin mirarme. «Bien». Pero no estaba bien. Podía verlo en la tensión de sus pequeños hombros, en la forma en que evitaba mi mirada. Catherine continuó. «Esta sería una colocación temporal mientras evaluamos opciones a largo plazo. Entiendo que han pasado varios años desde su última interacción con Matthew». 18 meses, dije. Su madre y su padre decidieron que era mejor que no tuviera contacto con él. ¿Puedo preguntar por qué? Tuve un desacuerdo con ellos sobre dinero. Me negué a seguir financiando su estilo de vida. Decidieron castigarme reteniéndome el acceso a mi nieto. Catherine escribió algo en su libreta. «Entiendo. ¿Estaría dispuesta a acoger a Matthew mientras trabajamos en esto?». Miré a ese niño que apenas conocía, que había sido usado como arma contra mí, que probablemente había escuchado cosas terribles sobre mí durante los últimos 18 meses.
Y sin embargo, cuando lo miré, no vi a Víctor, no vi a Regina. Vi a un niño asustado que necesitaba a alguien. A cualquiera. Sí, dije. Por supuesto que sí. Los primeros días fueron difíciles. Matthew casi no hablaba. Comía poco. Pasaba horas en la habitación de invitados que había convertido apresuradamente en su espacio. Escuché que lloraba por las noches, pero cuando tocaba su puerta, me decía que estaba bien. No lo presioné. Solo estuve ahí. Le preparaba sus comidas favoritas, o al menos lo que recordaba que le gustaba. Dejaba la puerta de mi habitación abierta por si me necesitaba. Le mostré el parque cerca del apartamento, la biblioteca, el centro comunitario. Una noche, 2 semanas después de su llegada, entró a la cocina mientras yo preparaba la cena. ¿Abuela? Me giré. Dime, cariño. Mamá dijo que tú no nos querías, que eras mala y egoísta. Las palabras me atravesaron, pero mantuve mi voz calmada. ¿Y tú qué piensas? Se encogió de hombros, mirando al piso. No sé. Papá dijo que tenías mucho dinero, pero no querías compartirlo con nosotros. Respiré hondo. Matthew, ven, siéntate. Se sentó en la mesa de la cocina. Me senté frente a él. Voy a decirte la verdad y depende de ti decidir qué creer. Tus padres y yo tuvimos diferencias sobre cómo manejar el dinero. Les di mucho dinero durante muchos años, pero nunca fue suficiente. Cuando me negué a dar más, se enojaron conmigo. Me dijeron que no podría verte más. ¿Por qué no les diste más dinero? Porque el dinero no resuelve todos los problemas, Matthew. Y a veces, cuando sigues dándole dinero a alguien, solo los ayudas a continuar tomando malas decisiones. Él procesó esto en silencio. ¿Papá y mamá tomaron malas decisiones? Vacilé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Creo que tus padres están enfrentando las consecuencias de algunas elecciones que hicieron, pero eso no significa que no te amen. Si me amaran, no estaría aquí. La declaración tan simple y devastadora me rompió el corazón. Matthew, que estés aquí no tiene nada que ver con cuánto te aman. A veces los adultos se meten en situaciones que están más allá de su control. Pero yo te quiero, y voy a cuidarte mientras estés aquí. Por primera vez, me miró directamente. ¿De verdad? De verdad. Esa noche, Matthew cenó un plato completo por primera vez desde que llegó. Los meses pasaron. Matthew empezó a abrirse. Me hablaba de la escuela, de sus amigos, de las cosas que le gustaban. Descubrí que le encantaba leer, especialmente libros de fantasía. Le encantaban los dinosaurios. Tenía un sentido del humor seco que me hacía reír. También descubrí que había cosas que Víctor y Regina nunca le habían enseñado. No sabía cocinar nada, no sabía cómo lavar su ropa, no sabía cómo presupuestar dinero de mesada, así que le enseñé, no como obligación, sino como compartir. Cocinábamos juntos los domingos. Él elegía las recetas y yo le mostraba cómo seguirlas. Le di una pequeña mesada y le enseñé a dividirla. Algo para gastar, algo para ahorrar, algo para compartir. Una tarde, Catherine Mills vino para una de sus visitas regulares. Había venido cada mes para verificar cómo iban las cosas. Matthew se ve mucho mejor, observó, viéndolo jugar en el parque desde mi ventana. Más feliz, más saludable. Está empezando a sanar, dije. Tengo noticias. Catherine se giró hacia mí. Los cargos contra Regina van a juicio. Víctor aceptó un acuerdo de culpabilidad por el fraude. Va a cumplir 2 años de prisión, luego 5 años de libertad condicional. 2 años. Mi hijo iba a prisión. Debería haber sentido algo, tristeza, rabia, pero solo sentí un vacío extraño. ¿Y Matthew? Pregunté. Eso depende de usted. Catherine me miró firmemente. Si está dispuesta, podemos iniciar el proceso para la custodia permanente. Regina va a perder la patria potestad. Víctor podría mantener derechos parentales limitados después de cumplir su condena, pero eso está años en el futuro. ¿Matthew quiere quedarse conmigo? ¿Por qué no le pregunta? Esa noche, después de la cena, Matthew y yo nos sentamos en la terraza. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Catherine me dijo algo hoy, comencé.
Dijo que tal vez puedas quedarte conmigo permanentemente, si quieres. Matthew no dijo nada por un largo momento. Luego, suavemente: ¿Tú quieres que me quede? Sí, muchísimo. Pero mamá y papá van a estar bien, Matthew. Y tú también. Pero necesitas un hogar estable, y yo puedo darte eso. Se quedó mirando el atardecer. ¿Abuela? ¿Sí? ¿Por qué no te rendiste conmigo? Cuando papá y mamá no te dejaban verme, ¿por qué seguiste? No sé, esperando. Porque siempre fuiste inocente en todo esto. Porque te quiero. Y porque sabía que algún día, tal vez, tendrías la oportunidad de conocer a la abuela real, no la que tus padres describían. Él asintió lentamente. Me alegra estar aquí. Extendí mi mano. Él la tomó. Yo también me alegro de que estés aquí. Un año después, la adopción se finalizó. Matthew tenía 12 años y legalmente era mío. No porque yo hubiera ganado algo o porque Víctor y Regina hubieran perdido, sino porque un niño necesitaba un hogar y yo tenía uno para dar. Víctor me escribió una vez desde prisión, una carta breve que decía que lamentaba cómo habían salido las cosas. No se disculpó, no realmente, pero reconoció que había cometido errores. Pedía poder tener contacto con Matthew cuando saliera. Le respondí. Le dije que cuando saliera, si estaba limpio y sobrio y realmente comprometido a cambiar, podría ver a su hijo bajo supervisión, pero que Matthew venía primero. Siempre. No volví a saber de él. Regina desapareció completamente. Escuché por terceros que se había mudado al otro lado del país después de salir de prisión. Nunca intentó contactar a Matthew, y Matthew floreció. Sacaba buenas calificaciones. Hizo amigos. Empezó a hablar de la universidad, de lo que quería ser cuando creciera. A veces aún tenía días difíciles, días donde extrañaba a sus padres o se enojaba con la situación. Pero mayormente, era solo un niño normal, siendo criado por su abuela. En mi cumpleaños número 64, Matthew me hizo un pastel. Estaba torcido y el glaseado se derretía por un lado, pero tenía una vela y decía, para la mejor abuela, con letras desiguales de betún. Mientras soplaba la vela, miré al niño que había entrado en mi vida por las razones equivocadas, pero que se había convertido en la razón correcta para todo. Víctor y Regina habían intentado usar a Matthew como arma, pero al final, él fue mi salvación. No porque me necesitara, sino porque yo necesitaba recordar que el amor real no se trata de dar hasta que no quede nada. Se trata de dar sabiamente, protegiendo tu propia luz mientras ayudas a otros a encontrar la suya. Había perdido a mi hijo, pero había encontrado a mi nieto y a mí misma. Y eso descubrí era suficiente.